En esta capacitación vamos a ver qué es un incendio, cómo se genera, los medios de extinción que disponemos, las limitaciones que los mismos tienen y la eficacia de los mismos. Todo esto hay que complementarlo con una práctica para que nos familiaricemos con el uso de los mismos a los fines de que podamos atenderlo en tiempo y forma al incendio correspondiente. Se dice que cuando hay una contingencia de este tipo, los pensamientos se restan y las acciones se suman. O sea que todo lo que no hayamos planificado previamente no lo vamos a resolver en la contingencia. Por eso es muy importante conocer y practicar este tipo de acciones para que actuemos de una manera, digamos, automática, sin tener que resolver en el momento la situación. Para poder combatir un fuego, primero hay que conocer qué es un fuego. Es una reacción química que involucra la oxidación o combustión rápida de un elemento. Se necesitan 4 elementos para que ocurra. Primero, el combustible. Como es una oxidación, lógicamente el oxígeno. Un elemento activador que es el calor. Y en función de que están dadas las 3 condiciones esas, se genera una reacción química. Una reacción química que se va dando de manera de radicales libres, que se da en forma de cadena, que hace que el crecimiento sea tan importante. Es muy importante porque este accidente es muy común, ya tanto sea en el hogar como en el trabajo, y es una causa muy importante de accidentes del trabajo. Ahora vamos a ver qué es el combustible. El combustible puede ser cualquier material combustible, ya sea sólido, líquido o gas. La mayoría de los sólidos y líquidos se convierten en vapor o gas antes de entrar en combustión. O sea, podemos encontrar entre el papel, la madera, la tela, la cortina, etcétera, o cualquier líquido. Hoy está muy en boga utilizar el alcohol en gel. Este es muy inflamable y productor de gases. Hay que entender siempre que lo que se enciende son los gases y no el líquido en sí mismo. El oxígeno requiere, ¿no es cierto?, de una atmósfera de por lo menos 16% de oxígeno. O sea, ustedes saben que el aire normal tiene 21% de oxígeno. O sea, si nosotros sofocamos o confinamos, podemos apagar un incendio. Calor. Genera la energía requerida para elevar la temperatura del combustible hasta el punto que despiden suficientes vapores que permiten la ignición. O sea, ustedes saben que este es el activador. O sea, puede existir oxígeno y combustible, pero si no existe ningún activador, como en este caso el calor, que puede ser por un fuego adicional o bien por la chispa de una instalación eléctrica o cualquier otra circunstancia, esto no se produce. Y tercero, la reacción química, que es una reacción en cadena que puede ocurrir cuando los 3 elementos presenten las condiciones y proporciones adecuadas. A partir de ahí se produce y tiene un crecimiento rápido en función de que es una reacción química en cadena. Vamos a ver qué es el triángulo de fuego, hoy también llamado tetraedro de fuego, porque se agrega un elemento más. En cada uno de los lados se encuentra el elemento que es necesario para que un incendio se genere, o el fuego, perdón, se genere. Primero, combustible, que estos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Entre los sólidos encontramos carbón, madera, papel, tela, cuero, etc. Entre los líquidos, la gasolina, el alcohol, pintura, barniz. O sea, el líquido como tal no enciende, sino los vapores que desprende una vez que se ha calentado. Y los gases, que son el gas natural, el gas de garrafa, propano, butano, el acetileno, etc. El acetileno es el único que presenta la particularidad de arder sin oxígeno. El otro lado del triángulo es el oxígeno, que está presente en el aire en un 21%. O sea, ustedes saben que es una reacción de oxidación, una reacción química de oxidación. Sin la presencia de oxígeno no se puede generar incendio. Y el otro lado del triángulo es el calor,
que sería el activador, o sea, es el que de alguna manera es el que favorece las condiciones para que el oxígeno con el combustible se mezclen y se produzca la reacción de oxidación que es el fuego. Esta reacción presenta una particularidad, por eso es que ahora se habla de tetraedro, porque genera lo que se llama una reacción en cadena o reacción de radicales libres, o sea, que el fuego, una vez que se genera, se va realimentando y va generando en forma de cadenas reacciones que van de alguna manera actuando. Los nuevos elementos, sustancias de extinción, trabajan sobre la química del fuego a los fines de ser más efectivos. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de fuego. Primero tenemos los fuegos de clase A, que son los producidos por materiales sólidos como el papel, la madera, tela, algunos plásticos, y en general todos aquellos que durante la ignición producen brasa, o sea, tiene un residuo que puede permanecer incandescente y después, por efecto de extinguirse, ¿no es cierto?, toda la materia que se enciende, se transforma en cenizas. Fuego de clase B, producido por gases y líquidos inflamables, cuya condición esencial tiene desprendimiento de vapores, como el gas propano, gas natural, alcohol, petróleo, etc. Estos se consumen totalmente y no queda ningún residuo. Bueno, lo que sí es importante saber que en los líquidos inflamables lo que se enciende no es el líquido, sino los vapores que desprende, de tal manera que el área de incendio va a depender del área de vaporización, o sea, lo que se puede extender el mismo. Por eso es muy importante contenerlo en recipientes seguros. Fuegos de clase C son los que tienen su origen en equipos o dispositivos o conductores eléctricos. Se denominan fuegos eléctricos, pero en realidad son fuegos de clase A o B en presencia de equipos energizados. O sea, esto es importante y lo han diferenciado, para esto le han asignado una clasificación única, fuegos de clase C, para saber que el iniciador del fuego es la electricidad. O sea que si nosotros no cortamos el inicio del fuego, que sería la electricidad, el fuego sigue funcionando. Entonces es muy importante en todos estos fuegos, en su extinción, cortar la electricidad. Y después, una vez que no existe que el fuego se ha creado, y lógicamente es todo lo que ha iniciado, o sea, todo lo que ha incendiado, que puede ser materiales sólidos o líquidos inflamables. También existen fuegos especiales como los fuegos de clase D. Son los que tienen su origen en cierto tipo de metales combustibles como el zinc, el aluminio, el magnesio, el titanio, el circonio, el sodio, el potasio, el litio y el calcio. O sea, hay materiales que tienen una alta capacidad de oxidarse, que son los que hemos nombrado precedentemente, o sea que en presencia de aire y con muy poca activación se hace una oxidación rápida e inmediata. También se encuentran los fuegos de clase K, que son aquellos que se ven involucrados grasas y aceites vegetales y animales de cocina, que arden con temperaturas superficiales muy altas. Esto se ha producido porque, o sea, se ha hecho esta diferenciación porque los agentes extintores normales, los polvos extintores normales, no tenía mucha efectividad cuando se producía un fuego de estas características comunes en las cocinas, donde queda residuos grasosos dentro de las campanas de captación de gases, etc. Bueno, después de ver los tipos de fuego, vamos a ver las sustancias extintoras, o sea, las sustancias que extinguen el fuego, estos fuegos característicos. Hay sustancias extintoras líquidas como el agua, que es la sustancia extintora por naturaleza, ¿no es cierto?, de gran excelencia,
y es muy efectiva en todos los fuegos de tipo A. Su acción es enfriar, extinguiendo de esa manera el fuego. O sea, habíamos visto en el triángulo de fuego que si nosotros sacábamos alguno de los lados del triángulo, el fuego ya no se producía. En este caso actúa sacando el calor, esencialmente. Después están los polvos que salieron posteriormente, que son muy pero muy efectivos, esencialmente el polvo químico compuesto por bicarbonato de sodio en un 95% y estiaratos en un 5%. El bicarbonato actúa con el fuego porque produce un desprendimiento que inhibe la presencia de oxígeno, extinguiendo a este por sofocación. O sea, ¿qué hace? Le saca oxígeno en el lado del triángulo de fuego. Y actúa muy bien para todos fuegos de tipo B y C. Después está el polvo químico seco multipropósito o el ABC, compuestos por sales de amonio y tiene la propiedad de formar una película sobre la superficie incendiada actuando por sofocación de fuegos en tipos A, B y C, con la característica de no ser conductor de energía. Más que todo estos trabajan sobre la química del fuego, o sea, de alguna manera interceden en esa acción de reacciones en cadena que producen los radicales libres. Generalmente en fuegos de clase B presentan el problema que dejan residuos que pueden corroer después los contactos eléctricos. Para gases se utiliza mucho, o sea, gases está el dióxido de carbono, que es un gas inerte, no tóxico y no conductor, que extingue el fuego al reducir el contenido de oxígeno en el aire que lo rodea. O sea, el anhídrido carbónico o dióxido de carbono tiene la particularidad de ser más pesado que el oxígeno o que el aire y lo desplaza a este, por lo tanto saca uno de los lados del triángulo de fuego, que es el oxígeno. Generalmente son más eficientes si el espacio es confinado, porque si no se corre el riesgo de que sea dispersado por el viento. Y después están los Halon 3011, que es un gas inerte, incoloro, olor suave y agradable, y de propiedades altamente efectivas contra el fuego. Estos eran, le digo porque hoy se encuentran prohibidos. Eran muy efectivos sobre todo en los centros de cómputo, dado a que son muy rápidos, o sea, su actuar trabajan sobre la química del fuego, o sea que trabajan en forma muy eficiente y en forma muy rápida, pero presentan el gran problema de que al ser un halógeno, actúan sobre la capa de ozono, entonces ambientalmente no están autorizados. Los extintores o matafuego, existe una señalización que nos indican para qué tipo de fuego sirven. Si sirve para un fuego de clase A, van a encontrar un triángulo verde donde está la letra A, que nos está indicando que es apto para ese tipo de fuegos. Si el mismo es apto para tipos de fuego de clase B, nos vamos a encontrar con un cuadrado rojo donde existe la letra de tipo B, la letra B. Si es apto para fuegos de clase C, nos vamos a encontrar con un círculo azul. Y si es apto para fuegos de clase D, que se acuerdan ustedes que eran los de sustancias altamente oxidables, metales altamente oxidables, es una estrella amarilla. Para los fuegos de clase K nos vamos a encontrar con un hexágono negro con la letra K en el medio. Una vez que hemos visto los tipos de fuego y las sustancias extintoras, vamos a ver los tipos de extintores que existen. Estos están clasificados de acuerdo al tipo de combustible o tipo de fuego que quieren atacar, y de estos tenemos los extintores para fuegos de tipo A, que están constituidos por agua. En algunos casos tienen una pequeña solución de espuma, el agua actúa enfriando y la espuma actúa sofocando, evitando que el oxígeno llegue a la zona incendiada. Y son excelentes para atacar con actos de incendio de fuegos de tipo A.
Generalmente vienen en extintores que tienen una capacidad de 9,5 litros y su color es verde o plateado. También encontramos los extintores de tipo BC compuestos internamente por polvo químico seco y son especialmente utilizados para conatos de incendio de clase B y C. Su color exterior es de color rojo. También nos encontramos los extintores de dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Su presentación puede ser individual o puede ser en carros. Estos tienen la característica tronera en su pico o pico ensanchado para producir una mayor expansión del mismo y de tal manera generar una mayor cobertura. También nos encontramos con los extintores triclase o tipo ABC, compuesto internamente por un polvo químico multipropósito. Estos sirven para todo tipo de fuegos, o sea, el A, el B y el C. Y se distinguen también por el color rojo y a veces vienen de manera amarilla, depende de alguna manera de las reglamentaciones de cada uno de los países, pero está aceptado el color amarillo también como para distinguirlo. Estos ya sabemos que son muy eficientes, son los más extendidos en cuanto a su uso y actúan en forma de interferir, o sea, actuar directamente sobre la química del fuego, lo que le aumenta notoriamente su eficiencia. Después están los extintores de tipo D, ¿se acuerdan? Son aquellos que eran para los metales que se oxidaban rápidamente y sin necesidad de mucha energía en presencia del oxígeno del aire. Son cargados internamente con químicos especiales como el pirene G1, que es un polvo, que combate el metal en especial a extinguir. Y después están los extintores de tipo K, que ya utilizan otro tipo de polvo, que es bicarbonato con químicos húmedos. Esto es muy importante porque generalmente se utilizan ahora en las cocinas para evitar que el fuego se expanda ante la ineficiencia de los demás extintores. Bueno, está el otro extintor, el halon, muy utilizado en las salas de computación, hoy prohibido. Eran conocidos también como BCF, una abreviatura del químico que formaba parte, que es el bromoclorodifluorometano. Estos se utilizan muchísimo en las salas de computación porque tienen la gran particularidad de ser primero muy eficientes y después que no dejan residuos. Bueno, también se encontró que estos extintores contienen cloro y flúor, dos agentes depredadores de la capa de ozono, ¿no es cierto? Entonces este compuesto puede ser nocivo para la salud y también peligroso cuando se descompone por efecto de un fuego intenso transformándose en gas fósgeno, el cual es altamente nocivo para la salud. Se encuentran los extintores para fuegos de clase K, que generalmente son extintores en acero inoxidable. Ustedes lo habrán visto mucho en las cocinas de restaurantes. Estos se están popularizando cada vez más debido a que tienen un poder, sobre todo, de que actúan muy eficientemente, pero a su vez no contaminan. O sea, hacen un factor de extinción, enfriamiento y no contaminación, importante para una cocina de un restaurante o... También están los extintores de tipo D, que si ustedes recuerdan eran los que servían para metales que fácilmente se oxidaban. Actúan en general por sofocación, generando al aplicarse una costra que hace las veces de barrera entre el metal y el aire. Algunos también absorben calor, actuando por lo tanto como enfriamiento al mismo tiempo por sofocación. Son solamente actos, ojo, son específicos, son solamente actos para fuegos de clase D. De manera de repaso, vemos, ¿no es cierto? Vamos a ver esta tabla de doble entrada donde están las clases de fuego y los
agentes extintores y vemos la actitud o no que pueden llegar a tener correspondientes. Si el fuego es de clase de sólidos, el agua sirve, la espuma sirve y lógicamente el polvo triclase sirve. Los otros no sirven. Si el fuego es de combustible líquido, ¿no es cierto? Nunca utilizar agua porque el agua ¿qué hace? Esparce y aumenta la superficie de vaporización. Lo único que hace es expandir el fuego. Entonces, sí sirven las espumas, porque son sofocantes, sí sirven el polvo químico seco, en cualquiera de sus versiones, ya sea el BC y el triclase, y sí sirve en determinado momento el anhídrido carbónico. Los polvos específicos no sirven porque son específicos a otro tipo de fuegos. Después, si se producen gases como el gas de garrafa, el butano, propano o los gases naturales, no sirve el agua, no sirven las espumas y sí sirven todo tipo de polvos, a excepción de los polvos específicos eh, con propósitos específicos. En el caso de los equipos eléctricos, nunca utilizar el agua, porque ustedes saben que el agua es conductora, al igual que la espuma, que contiene agua y por lo tanto es conductora de electricidad, podemos tener un problema de electrocución en nosotros, ¿no es cierto? Sí sirven todo tipo de fuegos de polvo, tanto los BC como los triclase, ABC. También sirve el de anhídrido carbónico o dióxido de carbono y no sirven los específicos porque no están, ¿no es cierto?, orientados hacia ese tema. En los fuegos de tipo D, que son los metales combustibles, el único es el específico, ¿no es cierto?, que existe con una sustancia polvo especial. Es importante que los matafuegos o extintores se encuentren debidamente señalizados. Esto es porque, bueno, son muy eficientes en los primeros minutos, o sea, del incendio, o sea, en el conato de incendio. Después, posiblemente, el incendio se haya desarrollado de tal manera que no es fácil extinguirlo. Y por eso nosotros tenemos que tener bien identificado el matafuego, para lo cual requiere una señalización. Las normas IRAN han establecido una señalización en la cual establece lo siguiente. Cada matafuego debe estar colgado de una manera distribuida y en forma equidistante, de tal manera que uno no tenga que recorrer más de 15 metros para acceder a él, en una distancia de 1,20 m, ¿no es cierto?, desde el nivel del piso, de tal manera de poder tomarla del asa. Por encima del mismo y a una altura de 2,50 m se encuentra una señalización que ahí dice que ahí hay un matafuego. Esto es a los efectos porque se establece que esa altura se considera que no hay obstáculo que impida su visión. Y detrás del mismo se encuentra un panel en rayas blancas y rojas a 45 grados a los fines de hacerlo visible. Generalmente, en el piso, en donde está el matafuego, se marca un círculo de 0,5 o en forma indistinta un cuadrado, que me dice que ahí yo no tengo que depositar ni dejar nada que interrumpa la posibilidad del matafuego. Realmente en los matafuegos nos encontramos etiquetas o calcomanías que me dan un cuadro de símbolos. Por ejemplo, la que se muestra, que nos dice que estos matafuegos son aptos para fuegos de tipo B y C, ¿no es cierto? En la primera fila, en la segunda con estas etiquetas son apropiados para fuegos de clase A, y en la tercera etiqueta, ¿no es cierto?, nos está diciendo que son apropiados para fuegos de A y B. ¿Cómo evitar que comience un fuego? Primero vamos a ver los fuegos de clase A, o sea, de los combustibles sólidos. Es esencial mantener las áreas de trabajo y de almacenaje libres de basura. Digamos que la basura está constituida mucho por
papeles, maderas, etcétera, todos combustibles de tipo, ¿no es cierto?, de tipo A, o sea que pueden encender fácilmente y sobre todo si tienen una alta dispersión. Eh, Después, los trapos grasosos, o sea, que utilizamos, por ejemplo, en el mantenimiento de máquinas y equipos, que tenemos esencialmente en los talleres, tenemos que ponerlo a los mismos en contenedores cubiertos. Estos trapos tienen la característica de arder muy fácilmente porque ya la misma grasa le aporta un carácter más combustible al tema. Por eso sería importante tenerlos cubiertos y separados para que no puedan ser alcanzados por un fuego porque arden con mucha facilidad. Para el caso de los fuegos de clase B, o sea, líquidos o gases inflamables, es esencial no suministrar combustible a los equipos calientes. ¿Por qué? Porque se produce vaporización y estos son los que de alguna manera encienden. Y tratar de utilizar los líquidos combustibles, ¿no es cierto?, en áreas muy ventiladas a los fines de evitar confinamiento y concentración de vapores combustibles. Los fuegos de clase C, o sea, los que habíamos visto que eran producidos por la electricidad o por los equipos eléctricos, es importante que toda situación peligrosa que nosotros observemos, como calentamiento indebido de cables viejos, rotos, desgastados, que puedan generar un cortocircuito y de esta manera eh, eh, saltar una chispa o producirse un arco eléctrico, hay que de alguna manera repararlo o sacarlos de servicio. Hay que mantener los motores limpios y en buen estado para evitar el recalentamiento. En los fuegos de tipo C no es recomendable utilizar extintores en base a polvo químico porque estos compuestos pueden dañar a los equipos eléctricos porque dejan un residuo, ¿no es cierto? Entonces debe siempre utilizarse, cuando sea posible, los de anhídrido carbónico. O sea, esencialmente acuérdense que también anhídrido carbónico es un asfixiante simple que en un espacio muy confinado puede quitarnos oxígeno. Por lo tanto, lo hacemos en espacios abiertos. Una vez que hemos apagado el fuego, se corta la corriente y podemos utilizar cualquier otro tipo de extintores, ¿no es cierto?, según sean las características del, del, del fuego. ¿Cuándo no se debe combatir un fuego? Primero, si el fuego está esparciéndose más allá de donde empezó, o sea, que de alguna manera vaya teniendo un desarrollo que ya desde un conato de incendio se transforme en un incendio donde los elementos de extinción que nosotros tenemos se hagan insuficientes para poder controlar el fuego. Si usted no puede combatirlo de espaldas a una salida de emergencia, esto es muy importante, o sea, uno no tiene que exponerse a ninguna situación que ponga en peligro su vida. O sea, si yo, de alguna manera, el fuego, al desarrollarse o al convertirse en un incendio más importante, me está impidiendo el escape, no lo hacerlo. O sea, yo siempre me tengo que poner de espaldas a una salida de emergencia. Si no puedo, no actúo en consecuencia. Si no tiene un equipo adecuado para combatir el fuego, o sea, si no tengo elementos para combatir el fuego, bueno, es mejor aplicar ese tiempo para dar aviso y recibir otro tipo de asistencias. Bueno, para combatir el fuego yo tengo equipos que son portátiles, que es de lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Los móviles o son semifijos. Están los fijos que forman parte de los hidrantes, que forman parte de las instalaciones específicas, y están los automáticos que actúan conforme un detector determina un incendio y automáticamente actúan. Son los grupos de rociadores a veces que existen en algunas salas de incendio o en algunos lugares donde la carga de fuego es muy importante, entonces es de importancia su actuación en forma inmediata. Bueno, de los portátiles algo ya hemos visto, están los distintos tipos de extintores, que acá se muestran algunos, ¿se acuerdan? Los de agua que estaban en plateado, después los de anhídrido carbónico o dióxido de carbono que tenían la tronera o expandida la boca,
¿no es cierto?, los BC que venían indicados y los de polvo químico seco, triclase, que eran los más ampliamente usados. Los móviles o semifijos son, como lo muestra la figura, existen de las más variadas capacidades, van desde los 50 kilos hasta pueden llegar a 250 kilos. Bueno, es cuando necesitamos una capacidad extintora mayor en determinado lugar, entonces tenemos esos equipos que nos está eh, asegurando una mayor acción, porque mientras nosotros descarguemos la mayor cantidad de material extintor al fuego, más nos aseguramos nosotros de su eficiencia. Bueno, también están los sistemas fijos y automáticos contra incendio. Estos dos sistemas son básicamente iguales, con la diferencia de que los primeros deben ser operados manualmente, en tanto que los segundos operan automáticamente en cuanto se siente la presencia del fuego o altas temperaturas, depende del sensor que tengan. De estos encontramos como manuales las redes de agua con gabinetes o hidrantes que también pueden actuar automáticamente en el caso de tener el sistema automático de rociadores que se encuentran por encima del lugar que la carga de fuego, los sistemas de espuma, que lo van a ustedes encontrar mucho la gente que viaja a yacimiento en las baterías de tanques de petróleo, ¿no es cierto?, donde están hidrantes, o sea, hay hidrantes en la parte exterior y a su vez también se encuentran en la parte interior a los fines de que si hay un incendio se inunde superiormente el tanque y también actúan, ¿no es cierto?, sobre las paredes del tanque enfriando los mismos. Y en el caso, también ahora se está usando mucho, en el caso de salas de servidores de computación o elementos electrónicos muy importantes que automatizan algo, ¿no es cierto?, están los sistemas de dióxido de carbono, o anhídrido carbónico que actúan automáticamente iniciado una señal ya sea de temperatura o de incendio. Bueno, vamos a ver ahora cómo actuar en el caso de que se genera un incendio. Esto es lo importante que se sepa. Primero, qué material se está incendiando para usar el matafuego realmente, saber si el matafuego que disponemos o tenemos cerca es apto para ese tipo de fuego. Si el incendio se encuentra en las primeras etapas, o sea, recuerden que el extintor es solamente para un conato de incendio, o sea, cuando se está generando el incendio. Una vez que el incendio se ha desarrollado, ya no nos sirve, lo más importante es protegernos nosotros. Si tenemos una ruta de escape segura en caso de que sea imposible controlar el incendio, siempre hay que trabajar con la ruta, ¿no es cierto? O sea, con la puerta de escape o de salida, ¿no es cierto?, en nuestras espaldas, cosa de que cualquier situación de descontrol nosotros podamos rápidamente evacuar. Y cómo utilizar un extintor de incendio, es importante. ¿Cómo utilizar un extintor? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el extinguidor más cercano que nosotros tengamos. Por eso es importante la señalización y que los mismos se encuentren visibles y libres de obstáculos. Llegamos al mismo y lo que hacemos es primero sacar el precinto o la seguridad que tiene y sacar la argolla que evita el accionamiento accidental del extintor. Esto es importante que saquemos la argolla porque si nosotros apretamos con la argolla puesta, no va a funcionar. Y si queremos sacar apretando la argolla, tampoco la vamos a poder sacar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar la argollita que tiene. Hecho esto, nos dirigimos a donde está el incendio, generalmente lo más cerca que podamos. Es importante primero dar un golpecito con el gatillo para saber si está en funcionamiento, si está activo, porque puede darse el caso, ¿no es cierto?, que aparece el manómetro como con presión, etcétera, pero no funciona, o está atascado, o está mal mantenido. Entonces hemos perdido tiempo. Entonces le damos un golpecito
para saber si funciona. Nos dirigimos a la zona de incendio y nos acercamos lo más que podamos, ¿no es cierto?, en cuanto a la seguridad. Siempre hay que ir en dirección del viento, o sea, el viento está sobre nuestras espaldas, ¿no es cierto? O sea, que no nos venga ni el humo ni el calor. Posteriormente aprieto la palanca o gatillo manteniendo el extintor y me voy siempre orientado hacia la base del fuego. Voy moviendo la boquilla de manera zigzagueante, de una manera como si estuviera barriendo, o sea, barriendo siempre en la base que se está generando el fuego y lo voy rodeando, o sea, a medida que lo vaya extinguiendo voy rodeando de tal manera de no dejar ningún lugar prendido para que se pueda reiniciar el mismo. Es importante que los extinguidores se encuentren mantenidos. Eso puede ser o bien tercerizado, que viene una empresa que viene y nos mantiene, o bien podemos incluirla como una gestión nuestra. Esencialmente, ¿qué es lo importante en la mantención? Primero, verificar el estado en que se encuentra el manómetro. Si uno lo observa, el mismo está al lado de la manija y se va a encontrar dentro de una zona verde. La aguja tiene que estar dentro de esa zona verde, quiere decir que se encuentra cargado y con la presión debida. Después verificamos que el extinguidor no se encuentre vencido. Hay que hacerle un mantenimiento todos los años, para lo cual, ¿no es cierto?, cada año nos ponen una tarjeta donde nos indican en qué fecha se hizo el mantenimiento del extintor y cuándo es el próximo mantenimiento que requiere. El mismo se hace todos los años y cada 5 años se le hace una prueba hidráulica. Todo eso sale en la tarjeta y tenemos que observar que la misma esté vigente. Y asimismo que se encuentren también, importante es que se encuentre el sello de seguridad, o sea, el precinto, no se encuentre accionado, o sea, que quiere decir que alguien lo ha actuado o intencionalmente o accidentalmente y después lo ha dejado colgado. Eso va perdiendo. Lo que pasa es que por más que yo utilice o sea, le haga un golpe de gatillo, ya automáticamente tengo que ir a recargarlo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si bien no gasté mucho, si no fue un golpe de gatillo nada más, generalmente los asientos de las válvulas de los equipos quedan granos de polvo que hace que vaya perdiendo y de alguna manera pierdan la presión, que es la que me asegura el accionamiento. Si la gestión de mantenimiento lo hace la misma empresa, es importante tener un checklist o lista de chequeo de tal manera de hacerle una inspección lo más completa que puede hacerse o donde se identifique el lugar donde está ubicado, el, el, la codificación o número que lo referencia, el estado exterior, por ejemplo, el estado de la pintura, el estado de la carga, si tiene la cinta de seguridad, si la señalización está en buenas condiciones, si está planteada la demarcación, inclusive si no está obstruido, y cuáles fueron las fechas de recarga. Y todo ir manteniéndolo con una frecuencia que se establece previamente, que puede ser mensual, bimestral, etc. Bueno, vamos a ver un rol de incendio para cuando se produce un incendio, un conato de incendio. Ya no estamos hablando, ¿no es cierto?, de un incendio grande, sino cuando se inicia y nosotros estamos en el lugar. Esencialmente, ante todo, no desesperarnos, mantener la calma, asegurar todo lo que nosotros tenemos, no salir corriendo, ni gritando, ni haciendo ninguna situación que pueda generar un pánico mayor. Y lógicamente puedo acudir al puesto de reunión si considero que el incendio puede tomar alguna magnitud o ejercer la acción si considero que estoy en condiciones de ejercer la acción. Supongamos que estoy en condiciones de ejercer la acción porque he realizado la capacitación, de alguna manera sé los principios de las mismas, de alguna manera he hecho el simulacro, entonces estoy en condiciones de poder utilizarlo. Lo primero que habíamos dicho es ir al lugar donde se encuentra, el cual debe estar
no obstruido y debidamente señalizado, saco el matafuego, lo primero que salgo es sacarle la argolla, hacerle el disparo previo y me acerco al fuego, siempre ¿no es cierto?, en la dirección del viento, o sea, con el viento a mis espaldas y siempre observando, como habíamos dicho, que pueda tener algún punto a mis espaldas en la cual yo pueda escaparme, o sea, no quedar tratando, ¿no es cierto?, de resolver ese tema y si en un lugar que el fuego me pueda envolver, siempre buscando protegerme yo primero y después a partir desde una posición segura yo accionar contra el fuego. Descargo el matafuego, generalmente mientras mayor cantidad de material extintor se descargue sobre el fuego, si podemos actuar 2 o 3 juntos, aunque el fuego no sea importante, es mejor porque nos va asegurando que podamos manejarlo al fuego en esas condiciones, o sea, cuando el fuego recién se está iniciando. Terminada la acción, ¿no es cierto?, le comunico al supervisor. En el caso de que no lo puedo controlar, yo lo mismo le informo a mi supervisor y mi supervisor seguramente va a activar el rol incendio, el rol de llamadas y de comunicaciones conforme a el plan de emergencia que se ha establecido, ¿no es cierto?, con los roles que establece eh, el, la brigada de incendio, o también si estamos en el cliente, el rol de llamada que el cliente dispone y el cual requerimos hacer. De tal manera, el supervisor llamará al supervisor de brigada y el supervisor de brigada activará conforme lo tiene establecido, ya sea la acción de los brigadistas y también la llamada a los a, a las a bomberos, defensa civil, etcétera, según sean las dimensiones del mismo. Bueno, vamos a ver una contingencia importante que muchas veces va acompañada con el fuego, y es la explosión. Primero vamos a ver qué significa explosión. Por definición, explosión es la combustión rápida y violenta que genera energía manifestada en forma de gas, de calor o ambas. ¿Cuándo ocurre una explosión? La explosión ocurre cuando se liberan de manera rápida gases inflamables y se encienden simultáneamente. Cuando de un cuerpo en ignición se desprenden gases, se acumulan y posteriormente se someten a la combustión. Para verlo de una manera más práctica, supongamos que se ha generado un fuego y hay una garrafa de gas. Podemos tener como consecuencia del fuego o del calor que genera el fuego, esta garrafa de gas, que es gas licuado en la parte interior de la garrafa, va vaporizando y generando presión. Hasta que el recipiente no soporta la presión y explota. Entonces, eso es una explosión prácticamente puede ocurrir. También puede pasar en el caso de que se genere una pérdida de gas. Esa pérdida de gas se confina en una habitación y como consecuencia del mismo incendio o de alguna otra fuente caliente, se enciende en forma simultánea esta y puede provocar una explosión importante. Para los operarios o choferes que prestan servicios en yacimiento o en batería y pozos de petróleo, de alguna manera tiene una cantidad importante de prevenciones que tener en cuenta. Dado el alto riesgo de incendios, se la considera como una zona clasificada. Evidentemente todas las medidas no están de más, son de extrema importancia y es importante. Acá en esta figura vemos lo que se llama un incendio de un tanque de una batería que produce un fenómeno muy particular y muy peligroso que se denomina el boiling over. El boiling over, de alguna manera, lo que produce es que cuando se calienta el petróleo
se incendian los vapores, se va calentando la masa y el agua que se encuentra por debajo se vaporiza y tiende a salir. Al intentar salir, llegar a la superficie, se expande y expulsa, escupiendo, por decir de alguna manera, partículas de petróleo incandescente. Y esto va cada vez realimentando, provocando cada vez más desprendimiento de gases que producen estos tipos de incendios que son muy pero muy importantes. Por eso todas las observaciones que se hacen esencialmente a la puesta a tierra, donde se puede producir por una mezcla explosiva, se puede producir un incendio por la descarga estática que se produce al cargar o descargar petróleo, como también tener prestos el matafuego y utilizarlo en forma eficaz por cualquier inicio, porque las derivaciones pueden ser importantísimas y generar daños patrimoniales como daños personales, muy, muy, muy importante. Entonces, es importante tener en cuenta esto cuando se concurre a un yacimiento para evitar una catástrofe de esta naturaleza. Como dijimos anteriormente, las consecuencias de una explosión pueden ser catastróficas y dar origen a un abatimiento de las estructuras, o sea, que se rompa algún edificio, instalaciones, etcétera, con todas las consecuencias que eso significa, porque dentro de las instalaciones hay conductos de gasoducto, etcétera, o sea, que se puede ir amplificando el tema, y dentro de la estructura hay cuestiones de mucho valor. Proyecciones, como dijimos anteriormente, y muerte de las personas dentro de ese radio de acción, e incendios que se producen de alguna manera por simpatía, o sea, que como consecuencia de todo este estado se van produciendo incendios de los otros tanques o de los otros equipos que se encuentran al costado. De resumen, vamos a dar algunos consejos que son importantes porque son muy frecuentes y habituales a veces. Entonces es importante tener en cuenta y detenerse en estos temas. Si utiliza un extintor que hay en su área, notifique inmediatamente a la persona encargada de proveer el mantenimiento y recarga. Imagínense que de producirse el siniestro, lo primero que van a hacer es ir a buscar ese extintor, y si el mismo no funciona, estamos perdiendo minutos preciosos. Verifique personalmente el estado de los extintores. Aparte del mantenimiento, usted reporte a la empresa si usted ve que hay un extintor que se ha descargado o que no tiene las prevenciones, tanto la tarjeta de vencimiento o de mantenimiento, como la argolla, el precinto de seguridad, etc. Repórtele a su supervisor para que pronto mantenimiento haga las acciones correspondientes. Nunca juegue con el extintor, no lo mueva de sitio ni quite la identificación de la tarjeta de mantenimiento. Es importante tener las siguientes precauciones a fin de reducir las posibilidades que un incendio se produzca. Primero, reduzca al mínimo el material combustible en el área de trabajo y en su hogar. Segundo, mantenga el material combustible alejado de las fuentes de calor o fuentes de ignición. Tercero, elimine y no acumule paños, trapos o material de limpieza impregnado con aceite, grasas o gasolina. Cuarto, no invente conexiones eléctricas ni las recargue, sobre todo las zapatillas cuando empiezan a cargar, porque eso después produce un calentamiento de las líneas que puede llegar a ser el inicio de un incendio. Las extensiones son una medida temporaria cuando uno va a extender porque se ha quedado algún sector, nada más que temporalmente lo puede hacer, pero después no lo puede hacer como permanente. Repare y no utilice equipos con cables pelados o defectuosos. Almacene solo cantidad absolutamente necesaria de líquidos inflamables y en envases diseñados para tal caso. Desconecte de todo equipo eléctrico que no esté en uso. Preste atención al equipo eléctrico cuando está en uso. Obedezca a los rótulos de no fumar. Si hay humo, retirarse gateando
lo más próximo al piso. Esto es porque de alguna manera los gases calientes suben y con él sube el humo y con eso y a partir de ahí se va enviciando el aire, disminuyendo el porcentaje de oxígeno en el mismo por el desplazado que genera este tipo de gases. Por eso nosotros siempre en las partes más bajas vamos a encontrar una mejor atmósfera, o sea, un mayor porcentaje de oxígeno que nos permita de alguna manera resistir al incendio como tal.